children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Hoy solo tengo a mi lado al 50% de los científicos. Javier San Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy dispuesto a comerme el mundo. Eres la mitad de... escucho por ahí en algún lugar de Dinamarca, yo creo, ¿no? Pero Estupiñán, ¿cómo estás, Pera? Buenos días. Muy bien, que me has oído reír en danés. ¿O? Sí, claro. ¿Estás allí por qué? Estoy buscando la felicidad, pero ¿Qué desde dices? la perspectiva ¿Pero te has mudado científica. entonces? ¿Cómo? Que digo, si te has mudado. No, será temporal y yo creo que todo lo que aprenda de cómo esta sociedad construye felicidad, que este es el mensaje interesante, ¿eh? Cómo están haciendo intervenciones para intentar que la gente sea más feliz, entonces lo intentaré devolver a España a ver si podemos aprender, que es paradójico, ¿no? Que podamos intentar aprender algo sobre felicidad de los países nórdicos. Bueno, después lo hablamos. Y tenemos que hablar sobre en qué porcentaje entender mejor la felicidad nos hace vivir más años, que es otra cosa de la que se ha hablado esta semana, por cierto. Javier San Pedro es doctor en genética y en biología molecular y colabora con El País, y Pere Estupiñán es químico, es bioquímico y es conductor en la 2 del Cazador de Cerebros. Intuyo que por El Cazador estás en Dinamarca. Exacto. Aprovechamos el viaje. Oye, nuestra imaginación está plagada de escenas, como la de Arquímedes gritando Eureka, o Einstein sacándose de la manga la teoría de la relatividad mientras miraba por la ventana. No fueron así, lógicamente, es mucho más bonito en la ficción, pero la realidad seguramente era mucho más mundana. Y eso es lo que ha pasado con los dinosaurios. La historia de ese meteorito que caía sobre ellos de repente y en pocos años los elimina, ahora se dice que está un poquito adornada. Sí, bueno, que nos hemos dado cuenta de que es solo la mitad de la historia, igual que este equipo científico del programa. No es que, vamos, realmente la historia del meteorito y la extinción de los dinosaurios, si os fijáis, es una correlación temporal. Realmente, con las técnicas de datación de los años 70, pues lo más que se podía afinar era que coincidía la caída del famoso meteorito que cayó en el Yucatán, en mexicano, y la extinción de los dinosaurios, pues no había manera de distinguir un hecho del otro. Tú ves un estrato donde desaparecen los fósiles de dinosaurios y hay una pequeña capa de iridio que se puede ver, con los geólogos la pueden ver con sus técnicas habituales, que marca, el iridio es un metal muy raro en la Tierra, pero es muy abundante en los objetos extraterrestres, y marca la caída del enorme meteorito, aquel del impacto. Pues es una correlación temporal, no indica una relación causal. Hombre, nadie cree en las casualidades hasta ese extremo y hemos estado adjudicando a la caída de este asteroide la extinción no de los dinosaurios, sino del 75% de las especies terrestres, ¿no?, en la época. Pero lo que se dice ahora es que puede haber sido otra suma de factores, por ejemplo. Que es que hay correlaciones temporales que son tan buenas como esta. Y una es una actividad volcánica en India que duró pues casi 100.000 años, decenas de miles de años. Casi 100.000 años. Sí, wow. Y que tiene sobre el papel, tiene la capacidad necesaria para ocluir la atmósfera, impedir que el sol llegara a los organismos fotosintéticos, romper todas las cadenas tróficas, aparte de todos los venenos sulfurosos y de otra clase que salen de los volcanes. Y esto durante decenas de miles de años pudo hacer realmente gran parte del trabajo que estábamos adjudicando al meteorito hasta ahora. Una escabechina, hay que imaginar entonces la Tierra rodeada de una capa negra incluso, ¿no? A oscuras prácticamente. Sí, bueno, hay basaltos, que son de estas rocas que salen de los volcanes, que se pueden datar con una precisión enorme en India, y esto es lo que han hecho. En este caso no es una capa negra, ¿no?, pero sí son basaltos típicos de las erupciones volcánicas. Y bueno, y que además, claro, entonces, ¿qué pasa aquí? Es que yo lo he llamado que esto parecía una conspiración cósmica contra los dinosaurios, ¿no? Te toca el peor episodio de volcanismo. En el peor lugar y en el peor momento estaban los pobres, ¿no?
Aunque hay alguna correlación interesante entre las dos cosas. Por ejemplo, los volcanes ya estaban en erupción mucho antes del impacto, pero cuando el impacto del meteorito aceleraron su actividad. Y si os fijáis, la India no está lejos de las antípodas de México. Y los geólogos están considerando la posibilidad de que el impacto en México repercutiera de alguna manera en el otro extremo de la Tierra, a través de la Tierra. organismo del otro extremo de la Tierra, sí. Pero desde luego necesitamos alguna explicación, porque, no sé, las desgracias, en ciencia se supone que las desgracias no existen, ¿no? Ay, esto es interesantísimo. ¿Por qué no te pones a investigar esto, Javier? Pues dame una máquina del tiempo y os traeré Estás trayendo más datos. un tesoro. Oye, entonces no se sabe cuál de las dos hipótesis es más, ¿Te parece tiene más peor? números. El que lo sepa se llevará algún premio Nobel como mínimo, ¿no? No, los paleontólogos se quejan siempre de que no hay premio Nobel de paleontología. Stephen Jay Gould se quejaba de eso, ¿no? Él no hubiera podido recibir un premio Nobel porque no lo hay para la Pero paleontología. hombre, digo yo que si alguien descubre algo así, se inventará una nueva categoría, ¿no? Bueno, estos de la academia son muy suyos. También los matemáticos quieren un Nobel, aunque ellos tienen los suyos, pero claro, un premio Nobel de medicina, de física, de química, eso es algo muy jugoso, y no, la academia no está por tocar eso. Aunque recordemos que viene del testamento del inventor de la dinamita, que se le ocurrieron esas disciplinas como se lo podían haber ocurrido otras. O podía haber inventado a lo mejor otras cosas, ¿no? Recordamos que hay un número de teléfono disponible por si quieren hacer alguna pregunta científica a Pera y a Javier. Es un número de WhatsApp, así que pueden también escribirnos o mandarnos una nota de voz y les llamamos de vuelta. Ese número es el 638-855-349. Si tenemos un rato al final de esta sección, en torno a las 11, pues escuchamos alguna llamada o alguna pregunta. 638-855-349. Decías, Espera, que estás investigando la felicidad y te has ido al tercer país más feliz del mundo, sobre el ranking que elabora la ONU cada año. Supongo que además, no sé, como son felices, tampoco les importará ser los terceros, sino los primeros. Bueno, han sido los primeros durante muchos años. Los terceros son del 2018, pero en los últimos años se han ido alternando esas primeras posiciones con Noruega, con Finlandia. Esto es casi como la Liga Española, el Barça-Madrid, que al final se cuela algún equipo cada ciertas temporadas, pero realmente hay algo en esta sociedad que cuando miden científicamente los parámetros que consideran que permiten medir la felicidad de las personas, pues son los primeros de las listas. Y claro, tiene que ser algo no individual, porque al final las personas tampoco somos tan diferentes los europeos entre sí. ¿Sabes? Los vemos más rubios a ellos, pero no son sociedades tan a nivel de individuos tan diferentes. ¿Qué hay en estas sociedades que las hace más felices? Y es importante porque alguno pensará, ostras, pues más felices que en España o en Italia, que somos más divertidos, que tenemos mejor clima. Bueno, pues a lo mejor ser más divertidos o tener mejor clima no es un factor tan determinante para la felicidad como otros. Y aquí estoy con Alejandro, que se dedican a analizar empíricamente qué es esto de la felicidad, cómo se puede medir y por qué unos países son más felices que otros. Déjame preguntarte antes de saludar a Alejandro si los daneses, no sé, cuando has llegado te reciben con abrazos y con sonrisas, porque están muy contentos de ser daneses. Estuve mirando y bueno, no. La verdad pues, me pareció muy normal. Pero empírica, donde las haya. Que después una cosa que nos tiene que contar a Alejandro es que están... Porque ellos con todo lo que aprenden lo intentan aplicar. Y aplicar a, por ejemplo, una empresa. Es decir, hay una empresa que se llama Valcon que dice, oye, con todo que sabéis vosotros, ¿podéis hacer que mis trabajadores sean más felices? Para que rindan más, pero y también... Eso te iba a decir, para que sean más productivos, lo primero. Sí, para que sean más productivos, pero también decir, oye, pues si no me afecta a mi... o sea, no son gastos extras, lo que, pues, bueno, voy a intentar no solo guiarme por la intuición, no, pues les voy a dar más horas... No, a ver, ¿qué podemos hacer para que...
un hospital, una universidad, una empresa o una ciudad o un barrio sea más feliz. A mí esto me resulta interesante. Y es verdad que cuando fui a la empresa para grabar, la gente es verdad que sonreía mucho. O sea, esto sí que me fijé. Bueno, no mucho más que en la cadena SER, pero dejando las cosas claras. Alejandro Cencerrado, que es físico y analista de datos en el Instituto de la Felicidad, está allí con Pera en Dinamarca. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Muy bien, buenos días. En el sur de Europa tenemos idealizados esos países nórdicos. Estás tú en uno de ellos. ¿Cómo llevan ellos este título de ser los más felices? Pues curiosamente no muy bien, no acaban de creerse que sean los más felices y hay un poco de pesimismo respecto a esta medida. O sea, ellos piensan, si esto es la felicidad, yo pensaba que era mucho mejor, ¿no? Sí, algo así. Hay una definición científica de la felicidad porque depende de cada sociedad, no ya de cada país, de cada modo de vida. Uh-huh. Supongo que cada cual tiene la suya. Nosotros medimos en función de 3 medidas. Una es la llamada felicidad cognitiva, en la que preguntamos a la gente cómo de contentos están con su vida en general. Otra es la felicidad afectiva, en la que les preguntamos cómo se sienten hoy, si se sienten estresados, si se sienten tal. Y otra es la eudaimónica, donde les preguntamos si sus vidas tienen sentido. Entonces son muy distintas una de otra. Por ejemplo, si yo os pregunto a vosotros cómo pensáis que vuestra vida en general, en una escala de 0 al 10, donde 10 es la mejor vida posible y 0 la peor, probablemente deis una nota, probablemente alta, entre el 7 y el 8. Sin embargo, si os pregunto cómo ha ido vuestro día hoy, probablemente penséis en el atasco o en cómo os ha hablado este o el otro, y la nota será muy distinta. Claro. Pero la tercera, ¿cómo era? ¿La dudaimónica esa? ¿La qué? Eudaimónica, sí, en la que preguntamos sobre el sentido de tu vida, si piensas que tu vida tiene sentido. Esta está afectada, pues por ejemplo, cuando la gente tiene hijos. Normalmente su felicidad en los primeros años baja un poco, luego sube, pero sin embargo... En la adolescencia vuelve a bajar, ya te lo digo. De todas maneras, para elaborar este ranking mundial de felicidad, en la ONU se mide el PIB, se mide la esperanza de vida, se mide la generosidad, el soporte social, también la corrupción, la sensación de libertad. Hay cosas, en cambio, que nos hacen felices, pero no están en esa lista. El otro día leía en un periódico, como por ejemplo, hay un estudio científico que ahora demuestra que vivir cerca de la naturaleza, cerca de cualquier cosa verde o crecer cerca de la naturaleza te hace ser menos angustioso en el resto de tu vida, pasarlo mejor, tener menos ansiedades y, por tanto, seguramente vivir más años. Sí, de hecho es muy importante esto, porque en el informe de las Naciones Unidas lo que se mide es la diferencia entre los países. Entonces, los factores que has dicho, los 6 factores que explican el 75% de la diferencia en felicidad entre los países, no son lo mismo que los factores que afectan al individuo, en el sentido de que 2 daneses viven bajo el mismo Producto Interior Bruto, podemos decir, o la misma calidad del país. Entonces, a ellos no los podemos diferenciar en función de cómo es el país en general. Cuando miras al nivel individual, pues como tú has dicho, la naturaleza puede ser importante, el sol puede ser importante. Lo que vemos sobre todo es que la salud mental, la depresión y la ansiedad son los más importantes, y la conexión social. Claro. Lo que pasa es que estoy pensando que la generación de mis hijas, por ejemplo, vive en una comparación constante, ¿no? A través de todas las redes sociales. Siempre está viendo a personas que viven en general mejor que ellas, porque las redes consisten en demostrar que vives mejor que todo el mundo, ¿no? Dentro de unos años este test tendrá mucho que ver con esa idea de la comparación. Sí, es un punto muy importante ese. Además vemos que en general los adolescentes no son muy felices y cada vez lo son menos. Sobre todo aquí en Dinamarca cada vez están más estresados, cada vez se comparan más y se fijan más en los errores. Mira, déjame, ahora que has dicho lo de la comparación, uno de los estudios que leí que estaban haciendo era las personas que embarcan a un avión y van a segunda clase, las que pasan por delante de los de primera clase y comparado con los que embarcan por detrás o embarcan por otra zona del avión que no pasan por primera clase y no ven a las personas allí tomando su copita de champán y tal, en esos momentos se sienten
mejor los que pasan por segunda, los que no pasan por primera que los que pasan por primera. Claro. Es sutil, pero es real. Tiene mucho sentido, ¿sabes qué? Pero me recuerdo una cosa, me pasó una vez con mis hijas pequeñas, que entramos en un avión y pasamos por delante de la gente de primera clase, nos sentamos en segunda y mi hija, que era muy pequeñita, me dijo, ¿por qué nosotros hemos nacido de segunda? Se pensaba que era una cosa que te adjudicaban al nacer, ¿no? Bueno, tampoco iba tan descaminado. Eso también es verdad. Los países nórdicos entonces generan poca infelicidad, pero un país como Dinamarca en el que casi no hay paro, Alejandro, yo supongo que quedarse sin empleo tiene que ser un drama. Efectivamente, de hecho, cuando comparamos la felicidad de la gente en función del dinero que tienen, vemos claramente que hay una tendencia positiva. Llegado a cierto momento, ya tener más sueldo no afecta demasiado la felicidad. Sin embargo, cuando comparas en regiones dentro de Dinamarca, puedes ver que la diferencia de sueldo con tus vecinos es más importante que el sueldo en sí. Y aquí yo apunto otra cosa, que esto sí que es de titulares de lo que más me ha sorprendido. ¿Sabes uno de los secretos para crear felicidad? A ver. Aumentar los impuestos. A ver, explica esto porque no va a caer muy bien esto. Bueno, que lo explique Alejandro, pero pues a mí me han convencido, una sociedad con impuestos altos tiene individuos más felices. Alejandro, tú yo ya veo por dónde vas a ir. Más impuestos, ya veo por dónde vas a ir. Claro, más impuestos es mejor sanidad, mejor educación. Y más o menos, sí. Y más generosidad individual, claro. Mejor distribución de la riqueza. Entonces, este es uno de los factores más importantes en los países nórdicos y de los que siempre hablamos. Por ejemplo, en el último informe de las Naciones Unidas de la felicidad, Estados Unidos, que es mucho más rico que Finlandia, es menos feliz. Y la razón principal es que, bueno, en Finlandia redistribuyen la riqueza. Básicamente, si tú tienes un país muy rico, pero hay mucha gente que no llega a fin de mes, pues obviamente la felicidad no se ve afectada. Y te añado una cosa, porque había otro estudio sobre, y esto es interesante, ¿te hace más feliz tener un hijo? Depende. En Estados Unidos no. En Estados Unidos tener un hijo por un momento te baja un poco la felicidad por la presión económica, entre otras cosas, que supone. En cambio, en un país como España o como los países nórdicos, donde hay mucha mejor distribución de la riqueza y tal, pues allí sí que se ve que tener un hijo aumenta la felicidad. Hombre, en Estados Unidos, espera, y tú lo sabes, $60.000 al año. La carrera universitaria es para que te dé un infarto cada vez que nace un hijo. Te lo puedes imaginar. Y Alejandro, ¿cómo podría una empresa hacer que sus trabajadores fueran más felices? La respuesta sencilla, lógicamente, sería aumentarles a todos el sueldo muchísimo y que trabajen menos. Pero tiene que haber otras formas. A los que no son felices. Claro. Cada empresa es distinta. No me atrevo realmente a decir cuál es el cáliz que podemos dar a todas las empresas para que sean más felices. Si fuera fácil, creo que todos seríamos más felices. Básicamente, lo que proponemos, que es lo que estamos haciendo en Balcon, esta empresa, es primero medir, preguntar a la gente cómo de felices se sienten y comparar a los que son más felices con los que no. Y luego empezar a desarrollar intervenciones basados en esos datos. No es nunca una buena opción preguntar a la gente qué le hace feliz y qué no, porque normalmente no lo saben, fallan mucho. Que vosotros también trabajáis para gobiernos que quieren saber o quieren conocer más sobre el nivel de felicidad de sus ciudadanos, supongo. En Corea del Sur, que es un país con una tasa muy alta de suicidios, un país con mucha infelicidad, por tanto, ¿de qué manera pueden utilizar estos datos? Pues en Corea del Sur, concretamente, hay un ratio muy alto de suicidio y, sin embargo, vemos que el consumo de antidepresivos es muy bajo, que normalmente se ve como algo bueno, pero probablemente lo que significa es que hay mucha gente que necesita ayuda y no la está recibiendo. Entonces, el tema de que la salud mental sea un tabú allí es probablemente el principal problema y en el que tienen que trabajar, empezar a hablar sobre eso. Y que no sea un problema decir tengo depresión, hablarlo tranquilamente, porque es algo que si se recibe la correcta ayuda, el 50% de las veces se puede curar. Pero los antidepresivos a veces la tapan, la esconden. ¿En qué sentido? Digo, las depresiones, por ejemplo, y encubren una felicidad que seguramente tiene unas causas que quizá puedan ser corregidas de manera química, pero que pueden ser más profundas.
Sí, claro. Ahí entra el debate entre psiquiatría, psicología, medicación. Exactamente. Nosotros no abogamos solo por antidepresivos, pero creemos que por lo menos es un indicativo de que la gente se lo toma en serio. ¿Hay un denominador común de infelicidad también en el mundo? La soledad. ¿Más que el dinero? Esa es buena pregunta, no lo sé. No tenemos datos comparando los dos, pero en general la conexión social es más importante que el dinero. Bueno, de hecho creo que en la empresa una de las cosas que habíais detectado es que la gente que viajaba mucho, los momentos que se sentían solos era cuando peor se sentían, incluso porque entrevistamos también al CEO de la empresa y yo le pregunté si el equipo de Alejandro le había dicho algo que él no esperaba. Y dice, mire, me di cuenta, porque hace unos años la empresa eran solo personas danesas y entre ellos pues se ayudaban entre sí. Pero ahora viene mucha gente de fuera, somos de 12 nacionalidades distintas, y vemos que las personas que llegan, que se sienten solas por unos meses, eso les baja mucho el ánimo. Claro. Eso no es un resultado muy nuevo, porque de alguna forma se ha dicho desde hace tiempo, pero igual lo que decía Alejandro antes, que cuando nosotros nos preguntamos qué nos hace feliz, no lo sabemos del todo, ¿no? O sea, ¿qué errores son los más habituales? No lo sabemos, ¿no? Pues el que primero se me viene a la cabeza es cuando buscamos trabajo. Mucha gente busca trabajo pensando en el sueldo. Y yo creo que cuando buscas trabajo lo primero que tienes que preguntar es cuál va a ser mi equipo para ver si conectas con ellos. Creo que es algo importante. Otra ejemplo que se me ocurre es, yo tengo muchos compañeros aquí españoles que se fueron porque no soportaban el invierno y pensaban que iban a ser más felices con el sol allí. Y lo que vemos en muchos estudios es que el sol te hace feliz cuando contrasta con un invierno difícil, pero cuando vives en un sitio en el que todo el rato hace sol, deja de importarte el sol y empiezan a importarte otras cosas. Claro, todo es comparación al final. Oye, ¿y tenéis algún estudio específico sobre el desarrollo de las tecnologías y el nivel de felicidad? Hicimos un estudio sobre las redes sociales en el que veíamos claramente que cogimos a un grupo de daneses, creo que eran 2.000, y a 1.000 les dijimos que no usaran las redes sociales durante 1 o 2 semanas y los otros que siguieran usando las redes sociales. Y vimos una clara diferencia en los que dejaron de usar las redes, por eso que decías tú antes, sentían menos envidia, incluso se sentían menos solos. Pues está muy bien. ¿Cómo? ¿Menos solos? Menos solos no estando en las redes, porque seguramente muchos... porque tienes que utilizar a personas. Que tienes que hablar con alguien, exacto. Exacto. Bueno, ya has visto que te hemos mandado allí Pera, que es todo sonrisas y es difícil pillarle enfadado y seguro que vuelve todavía mejor. Alejandro Cencerrado es físico y analista de datos en el Instituto de la Felicidad en Dinamarca. Desde allí nos ha hablado. Gracias, Alejandro. Suerte con los estudios. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Y Pera, la semana que viene, pues lo que te digo, repartiendo felicidad por aquí, ¿no? Sí, si me veis llegar así con una gran sonrisa y os empiezo a decir, tenéis que cambiar estas cosas para ser más felices y tal. Pues... Bueno, unos bombones también ayudan, ¿eh? Bueno, un abrazo. Pero eso es temporal, eso es temporal. Chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.